marchar, ¿verdad? El 15 de septiembre. Obviamente ya se hace más por valores patrióticos, más que porque lo obliguen a marchar ahí en el sol, para los que van a ir a las convocatorias públicas que se han hecho. Lo importante aquí que tenemos nosotros es de que ya nos pudimos conocer en cierta parte como una primera impresión, ¿verdad? Que nos llevamos de todo. Yo, de mi parte, me llevo una buena impresión de cada uno de ustedes, ¿no? En relación a lo que es conocerlos en una evaluación, ¿verdad? Para mí fuera un gusto como tenerlos como alumnos, ¿verdad? En cada sesión diariamente, presencialmente, ¿verdad? En el cual se pueden llevar un proceso más cercano, ¿verdad? En relación a lo que está haciendo, ya que el estudiante tiene dudas y tiene muchas cosas y uno va conociendo también la idiosincrasia de cada uno de ustedes en relación con la motivación y el ánimo que tienen de estudiar, ¿verdad? Digamos, logré comprender, ¿verdad?, de que siempre el estudiante tiene sus ideales, tiene su forma de pensar, ¿verdad?, en relación a lo que está estudiando, ¿verdad? Entonces, y esto es muy importante. Vamos a escuchar ahí, ¿verdad?, las versiones. Vamos a revisar también la evaluación que tuvimos para efectos, a ver si coincidimos, ¿verdad?, con lo que cada uno ha puesto como respuesta, ¿verdad? La representante primero, Katie Lisbeth Posada. Buenos días, licenciado. Impresiones ahí entonces de la evaluación que tuvimos. Bueno, desde mi punto de vista, estuvo muy bien, así que el ambiente en el examen fue, diríamos, dinámico en cierta parte, y bueno, de que cada uno de nosotros pues trató de desarrollar el examen de la mejor manera. Así que yo siento que para ser primera vez que nosotros lo conocíamos a usted, la primera impresión, todo muy bien. Muy bien. Miriam Azucena. Buenos días, Lick. Buenos días. Impresiones en relación con la evaluación. Pues para ser la primera vez que nos conocíamos, eh, todo estuvo muy bien. Y pues de mi parte, y sé que para todos mis compañeros también, fue un gusto conocerle y esperamos que nos podamos seguir, ¿verdad? Viendo en evaluaciones futuras. No, y vamos a tener también un par de clases así presencial, pero vamos a ir buscando un aula donde todos, porque así como los teníamos, Eso en- fue el único detalle de que es muy pequeña en la aula. y a 16 es la que nos han asignado, donde estaba un grupo en la última aula. O sea que el que está haciendo el diseño de distribución de aulas como que no observa ni el aula que está asignando, ¿verdad? Pero ya veremos cómo solucionamos eso. Rafael Humberto Moreira. Licenciado. Mismo sentido, impresión en relación con la evaluación. Pues excelente, creo que había mucho los temas, bastante consciente del medio operador. Muy bien.
Melissa Velázquez. Buenos días. Para ser el primer reencuentro que tenemos estuvo bastante bien. Solo el detalle de la aula que para la capacidad de alumnos, no da la capacidad para la cantidad de alumnos que somos. ¿Y cómo vio lo del examen? Las respuestas. Ahí revisé su respuesta número 2. Pues como era un examen de respuesta de cada como uno se podía expresar, estuvo bastante bien. Cada uno respondió lo que entendía y comprendía la pregunta. Ya me va a explicar ahí cuando lleguemos a la pregunta 2. Muy bien. Helen, Hola, buenos días a todos. buenos días. Este, no, pues igual concuerdo con todos los compañeros que pues por ser bueno, el primer reencuentro que tuvimos, pues estuvo bien, nada más fue el detalle de las aulas, pero de ahí todo bien. Igual el parcial, nada más siempre, bueno, que yo le comuniqué a usted que fue la pregunta número 2, que, o sea, tendía a confundirme, pero de ahí todo muy bien. Muy bien. Brian Elenilson Vázquez. Estuvo, se puede decir que bastante bien a pesar de las dificultades que tuvimos con las aulas. Y aunque tuve un pequeño inconveniente en el momento del examen, yo creo que fue un momento agradable. Y ya sabemos cómo trabaja usted. Muchas gracias. ¿Cómo trabajo yo? Digo, de una manera más ordenada y le gusta que las cosas sean claras, no estar alargando tanto con el texto. Muy bien. Carlos Armando Jurado. Días. Buenos días. Bueno, para mí fue un momento bastante agradable. Igual un gusto conocerlo. Fue un momento bastante armonioso, la verdad, para mí. Muy bien. Ariel. La niña de la moto. Celina. Kevin Rolando Argueta. Buenos días, licenciado. Buenos días. En el mismo sentido, impresiones de la evaluación. Pues para mí fue muy importante, ¿verdad?, conocer su metodología en cuanto a las evaluaciones. Creo que eso es lo que uno de alguna manera espera siempre, conocer cómo es la previsión de los maestros en cuanto a evaluar. Estamos aprendiendo de cada uno de ustedes, ¿verdad?, como docentes y pues está bien, ¿verdad? Así en futuras evaluaciones ya uno se prepara, digamos, en base a las exigencias de cada docente, ¿verdad? En cuanto a evaluaciones. Me pareció bastante bien. Muy bien. Señorita Paca. Kenia. Señorita Reaza.
Tania. Muy bien, ahí se las ha hecho llamada a alguno. Bueno, la impresión, como ya les comenté al inicio, ¿verdad? Coincidimos ahí, ¿verdad? Recuerden que conmigo siempre las cosas son así, es decir, yo no soy de las personas de que uno va a exigir más de lo que un estudiante en su nivel debe de responder. Es decir, no hacemos preguntas de cosas que no se han visto, es una. Tampoco no queremos respuestas de cosas que no se han visto. Lo otro que no soy de aquellas personas tampoco que van a andar cuidándolos tanto, es decir, en una evaluación, decir lo hablado, lo entendido, si hay copia ahí, pues ni modo, lo sentimos. Como dicen, la vía de decisión, usted lo decidió así, ya la regla ya estaba. No sé si en las otras salas nos cuidan así o será como de otra cosa. Pero la evaluación que teníamos ahí estaba fácil, estaba accesible. Es decir, yo sentiría que todos, ¿verdad? Ya al proceder a calificar, he revisado algunas. Que todos salgan muy bien. Esa es la idea. Obviamente, cada evaluación vamos a ir cambiando el estilo y los requerimientos. Digamos, ya es posible que la otra evaluación sea individual. Recordemos que la última es de carácter oral. Entonces, ya iremos viendo cómo está la cosa. También vamos a dejar la guía de orientaciones para hacer la siguiente evaluación, ¿verdad? Que equivaldría a un 10%, es decir, alguna actividad, presentar algún reporte o resumen, ¿verdad? De algún un tema en específico o de algún tema complementario, ¿verdad? En relación con lo que estamos viendo. Siento que el primer objetivo de los 3 objetivos que tenemos de la asignatura se le ha podido dar un cumplimiento. Entonces, también ahí demostraron ustedes que pueden trabajar en equipo. Algunos eran equipos masivos, es decir, se consultaban entre todos, ¿verdad? Esa situación no es mala, ¿verdad? Pero hay riesgos también de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el compañero, que como dicen, dio algún lineamiento, ¿verdad? De cómo podía ir orientada una respuesta y si equivocaron todos. Entonces yo por le hacía el llamado, ¿verdad? Ya que estábamos por partes, ¿verdad? En un momento estábamos en un aula con unos compañeros, en otro momento estábamos en el otro aula con ustedes, ¿verdad? Digamos, un grupo y en el otro lado otro grupo. Entonces, así fue la dinámica del examen. Vi gente copiando, eso no lo puedo negar. Vi gente también que llevaba unas ayuditas ahí, no lo puedo negar. Pero no vi adecuado, ¿cómo se llama? No vi adecuado un llamado de atención en relación a eso. Porque quizás no fue así tan deliberado, tan así, ¿va? Pero como hay unos ahí decían, ahí viene, decían, ahí viene. Pero le requeriría, esa gente sabe que algo se observó.
Entonces, requerimiento ahí que si tienen ese tipo de costumbres, pues al menos mi evaluación no las, no las operativicen, ¿verdad? O materialicen. Porque es más fácil que alguien me diga a mí, licenciado, no he estudiado mucho, considéreme o algo así, a que no haber estudiado y irse con la copia y se la encuentre, ¿va? Porque ya es diferente. Entonces, esos llamados por ahí, ¿verdad? También, ¿no? Explique, dice el número 1, por qué las fuentes materiales representan la fuente de contenido de las fuentes formales del derecho. Xochitl Rocío, ¿en qué línea iba su respuesta ahí? Mirna Elizabeth Chávez. Katia Milady Ambrosio. Y es que no sirve el micrófono. Keiri Lisset Posada. Keiri, ¿qué línea iba la primera? Porque parece que el micrófono no servía el mío. Bueno, primeramente lo que correspondimos a poner con mis compañeros fue de que las materias generatrices son las materias generatrices del derecho, ¿verdad? Son los acontecimientos humanos, sociales y naturales en los cuales se origina. Entonces viene las fuentes formales y toman en esta la fuente principal, ¿verdad? Entonces las fuentes formales son las que le dan formalidad o le dan forma al derecho y lo representan como la estructura externa del derecho. Muy bien. ¿Alguien más? Esperanza, Portillo Sura. Buenos días, Lick. Hola, buenos días. Pues prácticamente pusimos que con mi compañero que para llevar una fuente a la formalidad, entonces se necesita como base las fuentes materiales, ¿verdad? Entonces, que son las generatrices de acontecimientos sociales, humanos, naturales. Entonces, es como la base para poder formalizar el derecho. Creo que algo así pusimos, le decía que lo redactamos entre los dos. No como algunos unos escribían y otros daban la respuesta, ¿va? Entonces, pero ya me lo explicó usted también. Josué Ariel. Hola, buenos días. Ajá, buenos días. Disculpe, es que ahorita mismo acabo de entrar. Yo creo que levantando, ¿va? ¿Qué línea es la primera? O en la número 3 le vamos a preguntar. En el número 3, explica las costumbres de derecho cuando una conducta puede considerarse costumbre jurídica. Bueno, de la 3 más o menos lo que me puedo recordar sobre la costumbre jurídica es que esta se convertía como tal cuando las costumbres empezaban a afectar, ciertas costumbres de la gente empezaban a afectar. No, pero es que no estamos en la 3.
Ya le vamos a Ah, preguntar, termina de levantarse. bueno, Vaya. José Lisandro Díaz, Dígame, Luis. en la 1. ¿Estará bien lo que están diciendo las compañeras o coinciden ahí o cómo está la cosa? Sí, bueno, con la respuesta que nosotros dimos con la compañera, a mí me parece bien que lo que las compañeras han estado diciendo también ahí. ¿Y qué dijeron ellas? Eh, que las fuentes materiales del derecho representan la materia geratriz del derecho, es decir, que los acontecimientos humanos, sociales y naturales, de los cuales fluyen o se originan en el derecho. Muy bien. Melissa Velázquez, pregunta número 2. Explica el mecanismo que utiliza la legislación para producir o formalizar el derecho. Bueno, esa pregunta, yo siento que es una pregunta que tiende a confundir. A ¿Por esa qué? pregunta, ¿Por qué? porque en las clases hemos visto el proceso de formación de ley en El Salvador. Entonces, si a ti te preguntan qué mecanismos utiliza la legislación, lo primero que pensás es como, vimos como en la iniciativa de ley y todo eso, y tal vez ese es el proceso, ¿no? Entonces, para empezar, bueno, derecho y ley no es lo mismo. Entonces, en el documento que se presentó y en las clases explicaba que conforme a la clasificación de las fuentes formales, como la legislación es parte de esta clasificación de las fuentes formales, esta tiene una producción o formalización del derecho, que en este se decía que que se planteaba del todo evidente. Entonces, mi respuesta a esa pregunta fue eso. Espérame, Melissa, no le entendí nada. ¿Cuál es el mecanismo entonces? Que aparte no me quedó clara a mí. Tania Yanet Castillo. Buenos días, licenciado. Buenos días. Estamos en la pregunta 2, ¿verdad? Sí. Aquí recuerdo que lo que pusimos fue de que era el procedimiento de formación de ley en El Salvador, de donde comenzábamos con la iniciativa de ley, que es donde que se presenta un proyecto que tiene iniciativa de ley, ¿verdad? Después sigue el nivel 2, que es la Junta Directiva, donde la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa conoce el proyecto de acuerdo al artículo 12 del reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Y después pasamos al nivel 3, que es el Pleno Legislativo, donde conoce la iniciativa y el proyecto. Y después pasábamos al nivel 4, que es donde vienen las opciones de la Asamblea Legislativa, de donde tiene dos opciones, que la primera es ir a la Comisión Legislativa para su estudio y la ¿Cuál es el segunda número 1? ¿Cuál es el número 1, me dijo? de las opciones. No, el primer paso. Era la iniciativa de ley. Vale. Y esa pregunta, ¿está bien, Tania? Yo le comprendo. Esa pregunta no lleva nada de ambiguo, ni de mecanismo que utiliza la legislación. Dijimos que la legislación, ¿verdad?, como fuente formal, ¿verdad? Dijimos, ¿verdad? Tania, fuente formal o material. Fuente formal. Fuente formal. Sí. Dijimos que el derecho está compuesto por conjunto de normas jurídicas, ¿verdad? Al seguir su proceso correspondiente se convierten en ley, ¿verdad? Entonces, una respuesta estructurada ahí tendría que ir encaminada exactamente como dijo Tania al principio. El mecanismo que utiliza la legislación para producir o formalizar el derecho
es el proceso de formación de ley. ¿Ve? Eso por ahí. ¿Ve? Dos, tenemos que también haber determinado a quién le toca hacerlo. ¿Quién es el autorizado para eso? ¿Cómo así, licenciado? La junta directiva. No, la Junta No. no. ¿Y Aquí cómo en la fue la pregunta? Constitución ha determinado, en la Constitución está determinado el procedimiento a quién se le ha encargado hacerlo. Al pleno legislativo. No, ya me acordé. A los diputados. A la Asamblea Legislativa. Por Los diputados eso. lo que andan haciendo es regalando Pero es y que no batiendo. estábamos hablando de la iniciativa de ley, los que tienen iniciativa de ley. Ah, También no, claro, pero ese es el primer paso para Ajá. iniciar eso. Pero o sea que tendría que venir estructurado procedimiento de formación de ley, el cual constitucionalmente ha sido determinado a quién, al órgano legislativo, o usted le pone ahí a la Asamblea Legislativa. Y de ahí para decir cuáles eran los pasos no ocupaban ni explicar uno por uno, digo yo, por sí. Y el proceso de formación de ley es el siguiente, ya aplicaba todos los pasos. O sea, no explica, podía hasta solo señalarlos, 1, 2, 3, hasta llegar al último, y ahí señalar que iba incluido el presidente y un montón de cosas ahí. Pero no le iba a acabar la página, la respuesta. Pero obviamente, como dijo alguien allí, que no había nada como hablando de más. Entonces, por ahí iría una respuesta en eso. Entonces ahí, la línea procede a formación de ley. Aquí en la Constitución se lo ha determinado y explicar o determinar cuáles son las fases o los pasos para eso, hasta llegar a la última. Ya si cada uno lo quería explicar, pues ahí obviamente tenía que como ver el espacio, cómo estaba ahí. ¿Verdad? Ya ella decía que iniciativa de ley, después mencionaba que la junta directiva y ahí todo. Y de ahí como explicar las opciones ahí, ¿verdad? Que tenía. Luego todo eso. O sea que ahí no hay por dónde perder. Yo creo que todos andan por ahí en esa línea. Lo otro explica por qué la costumbre no constituye derecho. Briseida Dalibert Rodríguez. Vaya, Ariel, estamos en la número 3. Hola, si soy sincero, acerca de la número 3 la respondió más mi compañero que yo, pero lo que más o menos me recuerdo es que, bueno, era como que cuando una costumbre empezaba, una costumbre, ¿cómo se dice? Empezaba, ¿cómo se dice? A hacer, pues sí, ¿verdad? Algo ya más seguido empezaba a involucrarse en lo jurídico y se ponía como un control sobre ella o algo así. Katie, ¿cómo fue ahí en esa pregunta? Buenos días, licenciado. ¿Qué le puso ahí? Fíjese, licenciado, que en esa pregunta, le soy sincera, no la respondí yo. Me la respondió mi compañero. Ponga a un compañero ahí, díganos el nombre. Miguel, por Vaya, favor. vaya Miguelito. Buenos días, licenciado. Buenos días.
En esa pregunta, también yo casi que no había estudiado mucho, pero bueno, como decía, que cuando la conducta, pero la primera, bueno, solo le ponía de que porque no tenía la convicción de, de, de llevar esa trascendencia jurídica. Eso es algo así. Y la demás, pues, unos requisitos. Ajá, los requisitos que tenía que cumplir la conducta para convertirse en una costumbre. Que era la pluralidad de actos y la repetición constante de ellos. A los demás no me recuerdo. Ahí está la respuesta en amarillo para todos ahí. Artículo 2 del Código Civil, la costumbre no constituye derechos y no nos casos que la ley se remite a ella. Y de las dos. Ahí están las dos. Toda la respuesta está ahí en eso, en amarillo. Buenos días, licenciado. Buenos días. Fíjese que yo en la 2 había estudiado el artículo, pero no me acordé muy bien. Le puse, la costumbre no constituye derecho, sino que la ley se adhiere a ella. Algo así le puse, pero no me acordaba bien del artículo. Ahí, no sé. Pues por ahí está la respuesta ahí. Sí, sino que yo no le puse, sino que la ley se adhiere a ella, le puse. No le puse se remite a ella porque se me había olvidado. Pero entonces ya estaba cerca ahí, pero sí, con esa línea nos vamos para así poner le puse, los 3.33 ahí. Sí, así le puse yo, porque no me acordaba bien del artículo. Es que esa es la respuesta. Ajá. Explique por qué la costumbre no constituye derecho. Porque la ley así lo establece. La costumbre no constituye derecho, si no nos casan que la ley se remite a ella. Pero es que la segunda parte nos dice de la pregunta, ¿y cuándo una conducta puede considerarse costumbre jurídica? Ya pues el mismo artículo nos lo dice. Solo en los casos que la ley se remite a ella. Es que recuerden, y por eso lo vuelvo a poner. Miren este pedacito. Aquí la pregunta es diferente. Cuando la conducta de las personas se transforma en costumbre y aparecen unos requisitos, pero como nosotros no le estamos preguntando eso, nosotros le estamos preguntando cuándo una conducta puede considerarse costumbre jurídica. Entonces el artículo, ¿cuándo nos dice? Cuando la ley se remita a él. O sea que si alguien ahí remita, vamos a regresar. Se los pongo ahí está la prueba en vivo de lo que les estoy diciendo. Mira. Cuando la conducta de las personas se transforma en costumbre. En costumbre. Aquí es costumbre. Pero la pregunta que tenemos en el examen no nos está diciendo eso. La pregunta del examen nos está diciendo formalmente cuándo una conducta puede considerarse costumbre jurídica. Por eso yo les dije que ahí para las dos cosas era un solo artículo. Me imaginar, ¿verdad? Que el compañero ahí, pues como le hizo a conciencia, algún error ha de tener en la redacción, ¿verdad? Que nos decía José Benítez. Pero eso es importante porque cuando todo se haga conciencia y algo así, pues puede haber algún margen de error, ¿va? Pero la línea no se puede perder, ¿va? Así como que vamos a lo interprete, mire que porque la ley dice de que no constituye derecho, ¿va? Y que solo es la misma cuando la misma ley lo determine, establece costumbre. Entonces ya logramos entender que ya va bien la idea, ¿va? Helen, ¿qué le puso ahí, Helen? Es en la única que yo estoy decepcionada. Está decepcionada. ¿Y por qué usted? Porque no fue esa la que yo puse.
¿Y, y qué le dijo Melissa en Fue eso? que me Nada. confundí, fue que me confundí. No puse de esa línea que está ahí. Los requisitos le puse. Sí, parte de los requisitos puse. Pero los requisitos hablaban de otra pregunta. Ahí están los detallitos. Sí, sí, por eso, sí, yo le entiendo muy bien, pero, o sea, fue que, o sea, el tiempo o sea, me enfoqué bastante en la segunda y cuando ya nos pasó para el aula de arriba, porque fuimos la última pareja, entonces, o sea, como que el tiempo y luego tendía a confundirme, o sea, la palabra costumbre a la hora de seguir analizando, entonces siento que, pues creo que ahí fue mi confusión. Yo les dije, recuerden, yo no creo que la 2 sea la que les podría dar confusión. Yo podría entender. La 3 no estaba confusa tampoco, solo que ahí ocupaba un razonamiento un poquito más. De decir, mire que yo leí que el licenciado ya en el documento que nos compartió de último decía una pregunta, pero no es esto mismo que nos está preguntando. Cuando la conducta de las personas se transforma en costumbre y aparece. No, es que aquí él nos está preguntando cuando una conducta puede considerarse costumbre jurídica. Por eso dice, mira esta pregunta. ¿Qué expresa el Código Civil en relación a la costumbre? Por eso dije, también es de analizar la pregunta siguiente. Bueno, ahí no sé, ¿verdad? Patricia Montserrat. Yo por eso no entendía, porque no me cabe la respuesta. Y yo decía, ¿qué le estarán poniendo eso? Tania, ¿y usted qué le puso, Tania? A la última pregunta, licenciado, A la última. es que fíjese que no recuerdo muy bien, pero creo que no lo hice igual que está ahí porque recuerdo que puse que la costumbre no constituye derecho porque la costumbre son actividades y acciones humanas y en la otra puse donde decía las actitudes que son cuando es una actitud jurídica, algo así creo que era, puse que cuando la ley lo permite. Eso fue. Habría Sí. que leer, vamos a leer entre líneas allí. Es que la verdad que casi no me acordaba de esto último, licenciado. ¿Por qué? No sé, es que como creo que solo lo leí, la verdad, solo lo leí. Y me enfoqué bastante en lo de el mecanismo que utiliza la legislación. Me enfoqué bastante en eso. Bueno. María Belén. Con respecto a la tercera pregunta, licenciado, Sí. fíjese que con la compañera nos pasó una situación igual que al compañero José Luis, porque no nos acordábamos muy bien de lo que decía el artículo 2 del Código Civil, pero logramos escribir algo parecido porque se nos olvidaban algunas palabras que pues sí eran fundamentales en el código.
Eso con respecto a la primera parte de la pregunta, y con respecto a la segunda parte de la pregunta, pues igual, nos costó porque bueno, no nos acordábamos muy bien de cómo era, pero logramos escribir los requisitos, aunque no los escribimos bien, solo como que los dejamos a medias. Mm, Bueno, y revisaremos ahí. Es que yo no entendería una respuesta de otra forma. Cuando yo le diría, ¿por qué la costumbre no constituye derecho? Sería como que yo me inventara la respuesta. Porque así formalmente, María Abel, la costumbre no constituye derecho, ¿por qué razón? Fundamentalmente. Siempre hablando del artículo 2 del Código Civil. Sí, ¿por qué? Así en sus palabras, ¿por qué la costumbre no constituiría derecho? Formalmente. Porque no constituye No, pero porque la ley se, formalmente, ¿por qué? porque la ley se remite a ella. Es que es en algunos No, casos, no. Esa es porque la segunda recuerdo, parte. La costumbre no constituye derecho, ¿por qué? Porque así lo establece el artículo 2. ah, Porque ahí lo establece el artículo 2. O sea, no es porque lo diga la doctrina, no es porque lo diga yo, sino que porque la ley así lo está determinando. ajá. Así lo dice literalmente, lo dice el artículo. La costumbre no constituye derecho. Va, la ley lo dice. Obviamente, obviamente uno tiene que decir qué artículo. Dice un artículo, no puede retirarse nadie hasta las 8. Alguien se retira. Y yo le digo, mire, usted se retiró antes. Y eso está prohibido. Y la pregunta que usted hace, ¿por qué? Porque el artículo tal dice que nadie puede retirar antes de las 8. Es que así es el mundo del derecho, positivo y vigente y obligatorio para todos. La ley lo que establece. ¿Qué es la ley? Según la definición legal. Vamos a ver, como dijo aquel producción, vamos a compartir otra vez. Dígame. La ley, artículo 1, Código Civil, una declaración de voluntad que es manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Entonces, ¿por qué el artículo 2 así lo establece y lo dice puntualmente? Bueno, ahí ya tenemos claridad todos, no hay por dónde perdernos. La misma pregunta que dice de los requisitos no nos concuerda con lo que formalmente tendría que ser una respuesta en relación a esa pregunta. Y eso no lleva a confusión, porque hasta yo le puedo, porque se confundió en los requisitos si allá le está preguntando otra cosa. Y el código nos está diciendo, por eso dice, también es de analizar la pregunta siguiente, que expresa el Código Civil en relación a la costumbre. Pero como dijo alguien, es que yo solo lo leí, pero no lo analizó. Entonces en el requerimiento que estaba ahí en el documento decía, también es de analizar la pregunta siguiente. Acá ya teníamos una pregunta,
la doctrina nos la contestaba. Pero como nosotros nos basamos en la ley, también tenemos que analizar, ¿concuerda? ¿Será que pide los requisitos para considerarse una costumbre de carácter jurídico? Solo cuando la ley la remita a ella, entonces ya va a pasar de ser costumbre a ser una costumbre jurídica. Porque como la ley se está remitiendo a ella, ya lo está determinando. Bueno, en conclusiones ahí entonces tenemos la respuesta de la evaluación. Hay que revisar entonces cómo, en líneas generales, cómo han contestado, ¿verdad? En relación a la 2, creo que ya diluimos la respuesta en el sentido que ahí no había confusión de nada, es decir, ya dijimos más o menos en la línea, ¿va?, que debe llevarse, porque esa pregunta o esa explicación dependerá la calificación que se le ponga, es decir, sí, vale 333, pero como recuerde la indicación del documento, permita. El documento lo dice en las indicaciones, conteste de forma clara. Entonces dice que debe explicar y fundamentar si corresponde su respuesta. ¿Qué es lo que evaluamos? La calidad de comprensión, síntesis y coherencia. Es decir, la calidad de comprensión, lo que se revisa aquí es de que si usted da a entender, ¿verdad?, de una forma clara, ¿verdad?, la respuesta, ¿verdad?, de ahí lo que ha comprendido lo puede manifestar por escrito. Y para eso ya han hecho ejercicio de que mire, esta pregunta la va a subir a la plataforma y todo eso, no es primera vez. Y obviamente cuando lo dice así, que le hace la pregunta en el aula, todo eso yo también escucho para ver si se puede comprender lo que usted expresa. Síntesis, de que como lo explicó, no estamos diciendo de que en una línea es súper síntesis, no. La forma sintética estamos hablando de que se da a entender de una forma inmediata, es decir, así como dijo Tania, explica el mecanismo que utiliza la legislación para producir y formalizar el derecho. De entrada, el mecanismo que utiliza la legislación para producir y formalizar el derecho es el, ¿qué digo? Procedimiento, proceso de formación de ley. Aquí, la entrada ya, el cual ha sido determinado por la Constitución, ¿verdad?, y se le establece que está encargado al órgano legislativo, desde la Asamblea Legislativa, en alguna parte, y allá podría haber señalado también además, ¿verdad?, el presidente en otra fase, ¿no? Pero esas son atribuciones de otra forma, es decir, más lo que hace la Constitución es darle al presidente un poder de control de constitucionalidad. Por eso se dice de que él puede vetar, puede observar. Entonces, ahí tenemos que es como más un control, pero el proceso está encaminado y determinado por la Constitución a la Asamblea Legislativa, el órgano legislativo, de parte de sus atribuciones. Entonces, y de ahí vaya a decir los pasos, ¿va? Y mire, los pasos o las fases de ese proceso son las siguientes, me voy a decir 1, 2,
mencionarlas o agregarle cosas ahí, pero lo importante era todo eso en la 2. En la 1 todos contestan bien, me imagino, porque los que aquí han participado coinciden todos en lo mismo. Una pregunta que no requiere alargar mucho la respuesta. Y en la 3, como está señalado en amarillo, ya solo era más como decir, mire, porque el artículo 2 establece esto y esto del Código Civil. Ya de ahí puede agregarle cosas ahí, como cualquier cosa, pero lo importante es hallar lo fundamental, ¿va? Es más, agregar más también podría ser falta de coherencia, porque si en lo primero lo expresa bien y después expresa otra cosa que no es, entonces ya no hay coherencia. Entonces la respuesta empieza como a caerse, porque dice arriba una cosa y después dice otra, así como en televisión. Entonces, más o menos por ahí, pero yo espero que todos deben de salir bien. Ya los que tienen mala 2, de ahí ya no sé, va, porque si en la 2 puso otra cosa que no era y en la 3 también, pues solo la 1 lo va a salvar. Bueno, entonces quedaríamos para este día con esto y vamos a tratar de tener tal vez para el viernes las notas ahí. Ya veremos. Sí, yo creo que para el viernes vamos a tratar de tener eso. Ya calificado y todo. Y hay para entregársela, hay que llamarlos también como me dicen qué día van por allá o si el viernes van por allá, allá se la llevamos después de la reunión, ahí las dejamos en el departamento para que las lleguen a retirar ya calificadas. Bueno, quedaríamos en este momento entonces con la reunión de este día, agradeciendo la asistencia y participación de cada uno de ustedes. Veríamos hasta el día viernes con la reunión correspondiente. Muchas gracias a todos. Gracias, Lick. Que pase buen día, Lick. Muy Feliz bien. día, licenciado. Muy bien.